Yo oro de esta manera. Señor, tú eres un solo espíritu conmigo. Señor, quiero practicar el ser un solo espíritu contigo. Señor, haz esto real en mi hablar. Que tú eres un solo espíritu conmigo. Señor, habla tú en mis palabras. Esta ha sido mi oración vital cada vez que voy a dar un mensaje. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Qué bueno estar una vez más aquí para continuar con el estudio Vida de Hechos. Con respecto a esto, la mayor parte del libro de Hechos narra el ministerio que el apóstol Pablo llevó a cabo en Asia Menor y Europa, proclamando y testificando acerca del Cristo resucitado en ascensión. Las palabras del apóstol eran una bendición para muchos, pero para otros era como un cuchillo, como una daga en el corazón. En Pablo vemos a un hombre de Dios en el Espíritu, resuelto a llevar a cabo una sola meta, la cual era predicar a las personas las inescrutables riquezas de Cristo, a fin de así poder edificar el cuerpo de Cristo. En el programa de hoy estudiaremos la manera en que Pablo predicaba y también veremos de dónde provenía su poder. Y Alberto Santiago nos acompaña para comentar acerca de este pasaje. Estoy muy contento de estar nuevamente en el programa. Alberto, haciendo un paréntesis, la herencia que nos legaron los hermanos Watchman Nee y Winnesley es muy notable, pero la fuente de estas riquezas espirituales en realidad proviene del ministerio de los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿No es así? Ciertamente, es de ahí donde proceden. Estos dos hermanos, Watchman Nee y Winnesley, fueron dos siervos fieles del Señor en el siglo XX. En la economía de Dios, es decir, en su plan, siempre se ha trazado una línea de testimonio a lo largo de los siglos. Y podemos ver que durante el transcurso de toda la historia de la Iglesia, siempre el Señor ha levantado a hombres fieles que han laborado en las Escrituras y se han adentrado en la revelación divina, de modo que abrieron los misterios y las gemas, las joyas de la palabra santa para todos los seres humanos. Y Watchman Nee y Winnesley son ejemplos recientes de siervos que realizaron esta clase de obra. En Efesios 3:9 Pablo dijo, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Yo agradezco tanto al Señor que este ministerio nos abre la economía de Dios para que nosotros la experimentemos. Amén. Muchísimas gracias por esta introducción. Y con esto comenzamos el estudio Vida con Winnesley. In chapter 18, En Hechos 18 we could see Paul's way of preaching. podemos ver la manera en que Pablo predicaba. Firstly, Hechos 18:5 indica que cuando Pablo estuvo en la sinagoga, testificó directamente que Jesús era el Cristo. Cuando predicamos el Evangelio a los incrédulos, a veces pensamos que no nos escucharán si les hablamos del Señor en forma rápida y directa. Según nuestro concepto, necesitamos valernos de algo que gane la atención de los oyentes y haga que éstos abran su corazón. No digo que nunca debamos hacer esto, pero jamás debemos olvidar cuál es nuestra labor, que consiste en presentar a Cristo a los pecadores y, sobre todo, ministrarles al Cristo mismo. Tal vez algunos objeten y digan que es muy difícil presentar a Cristo a los incrédulos de una manera directa. Y estoy de acuerdo con esto. Pero es precisamente debido a esto
que necesitamos orar para obtener el poder y el impacto que son necesarios. Así que, en primer lugar, necesitamos orar mucho. En la China, cada año nuevo, todos los santos de la iglesia en Chifu, en lugar de participar de la tradición china, se preparaban para predicar el Evangelio a sus parientes, vecinos y amigos. Para los demás, la última noche del año era tradicionalmente un tiempo especial de fiestas, pero para nosotros era un tiempo de ayuno y de oración. Al día siguiente, el primer día del año, nos reuníamos con nuestros parientes, amigos y vecinos para predicarles el Evangelio. Este tiempo de predicación lo llevábamos a cabo con mucha oración. Mientras yo predicaba en el local de reunión, había muchos santos en varios cuartos del salón orando hasta que el mensaje terminara. Ellos oraban hasta que el mensaje terminaba. El poder que experimentamos en nuestra predicación del Evangelio provenía de esta oración. En segundo lugar, nuestro poder está en la palabra. No predicábamos algo extraño ni algo peculiar, sino únicamente las palabras que son expresadas en la Biblia. Predicábamos la verdad, y la verdad prevalece. Hay poder en cada palabra de Dios. Lo único que predicábamos era la palabra. No la ética, no predicábamos la filosofía china, simplemente predicábamos a Jesucristo conforme a la revelación de las Santas Escrituras. Ya que la palabra de Dios tiene el poder, nuestra predicación del Evangelio también tenía poder. Además, nuestro poder reside en el Espíritu. Creemos que tenemos el Espíritu en nosotros y sobre nosotros, y es debido a este hecho que nosotros tenemos poder. Así que nuestro poder reside en la oración, en la palabra y en el Espíritu. Nosotros creemos que el Señor es ahora el Espíritu procesado, que mora en nosotros y que está sobre nosotros. Debemos creer que estamos sirviéndole a Él, haciendo algo para Él, sobre todo al hablar. Es Él mismo hablando a través de nosotros. Tenemos que creer que Él está con nosotros. Su poder, su palabra y su misma presencia, lo cual se llama en el Nuevo Testamento la unción. Esta es la unción, este es el poder, este es el impacto que nosotros tenemos. Alberto, siempre que predicamos el Evangelio, necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo y permanecer en Él. Las palabras de los apóstoles estaban llenas de poder. Sin embargo, ¿de dónde provenía este poder? ¿Y cómo podemos obtener este poder hoy día en nuestra predicación? La predicación del Evangelio no implica únicamente el presentar algunos aspectos de la salvación o contar algunas historias, sino que consiste en ministrar a Cristo. El trabajo de Pablo, al igual que el nuestro, consiste en impartir a Cristo y sus inescrutables riquezas en los seres humanos. Y para esto necesitamos poder e impacto. Y en el ejemplo que Witness Lee nos dio, podemos ver que el poder provenía ¿de dónde? Por un lado, de la oración. Él testificó que todos oraban y ayunaban antes de predicar el Evangelio. Y no solo eso, incluso durante la misma predicación había muchos hermanos escondidos por allí en los cuartos que estaban orando y orando y orando hasta que el mensaje terminara. Esto fue lo que produjo un gran impacto con relación al Evangelio. Y también se mencionó que el poder no proviene solamente de la oración, sino también de la palabra. Como dice Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, las palabras de la Biblia son la verdad. Y la verdad prevalece. Me gustaría leer algunas porciones de una nota extensa
en la versión recobro del Nuevo Testamento, que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, la nota 6, que lee como sigue. Es relacionada a la palabra verdad en este versículo. Y dice: la verdad denota todas las realidades de la economía divina como el contenido de la revelación divina transmitida y revelada por la palabra santa de la siguiente manera. Y ahí el hermano Lee procede a enumerar 8 puntos de dicha realidad, entre los cuales se menciona que Dios, Cristo, el Espíritu y la palabra de Dios. Y en el inciso 4 de la misma nota dice: la palabra de Dios, como la revelación divina, no solo revela, sino que también transmite la realidad de Dios y de Cristo y de todas las cosas divinas y espirituales. Por consiguiente, la palabra de Dios también es realidad. Ahora, el poder no solo viene de la oración y de la palabra, sino también del Espíritu. Por un lado, es cierto que el Espíritu está dentro de nosotros esencialmente como vida para nuestra vida y existencia espiritual. Pero también es cierto que por el otro lado, el Espíritu está sobre nosotros económicamente para que laboremos. Así que, hermanos, cuando confiamos en la oración, la palabra y el Espíritu, tenemos poder e impacto en el Evangelio. Esto debe ser impreso fuertemente en nuestro ser. Nuestro poder proviene de la oración, la palabra y el Espíritu. Continuemos el estudio vida con Witness Lee. Praying, Orar, praying, orar, praying all the time. orar todo el tiempo. Prayer brings in the power. La oración trae el poder. And then the word, always with the word. Y luego la palabra, siempre con la palabra. Y gracias a Dios que la palabra nunca se puede agotar en nuestro hablar. La palabra es el poder y nuestro poder es el Dios triuno. Don't you believe the triune God is with us? ¿No creen que el Dios triuno está con nosotros? Nearly at the beginning. Siempre, antes de comenzar una reunión en la que yo voy a compartir algo, yo oro de esta manera. Señor, tú eres un solo espíritu conmigo. Señor, quiero practicar el ser un solo espíritu contigo. Señor, haz esto real en mi hablar. Que tú eres un solo espíritu conmigo. Señor, habla tú en mis palabras. Esta ha sido mi oración vital cada vez que voy a dar un mensaje. Por lo tanto, tengo la seguridad de que cuando estoy hablando, Él es quien habla, y es un solo espíritu conmigo. Este es el poder. No confíen en otras cosas. Es posible que un profesor sea capaz de dar un mensaje sobre ciencia y convencer a sus estudiantes de que deben creer en Dios. Y aunque no hay nada malo con ello, no podemos confiar en esa habilidad. Debemos confiar única, absoluta y enteramente en la oración, la palabra y la unción, que es el Dios triuno mismo. Así que podemos ver que el apóstol Pablo nunca usó trucos. Él siempre habló la palabra directamente. Hermanos jóvenes, aunque ustedes tengan tan solo 2 años en el Señor, aún pueden tomar ciertas porciones de la palabra e ir a predicar con estas porciones a otras personas. No confíen en su elocuencia. Yo no soy elocuente, no soy inteligente para hablar, ni tampoco soy bueno para cantar. Alguien que no es bueno para cantar, normalmente es igual para hablar. Los cantantes son siempre elocuentes, pero para mí, do, re, mi, fa, sol, son exactamente iguales. No tengo buen oído. Es por eso que mi pronunciación es muy mala. Aún en mi lengua materna cometo errores. Esta mañana no pude pronunciar correctamente el apellido de mi propia esposa. Siempre lo pronuncio mal. Pronuncio mal aquí, mal allá, pero ¡aleluya!
el Señor usa mi mala pronunciación para salvar a las personas. Alberto, en la situación presente del cristianismo se intentan muchas cosas para llevar el Evangelio de Cristo a los incrédulos. Frecuentemente vemos que se usa música moderna, diferentes tipos de entretenimiento, tales como teatro, videos y otro tipo de cosas, para así ganar la atención de la gente y predicarles el Evangelio. Cuando vemos esto, ¿cómo se comparan estas actividades con el modelo dado por el apóstol Pablo y por los demás apóstoles en el Nuevo Testamento? En el relato de Hechos no vemos ninguna indicación de que los apóstoles usaran trucos o métodos, tales como entretenimiento o música, para atraer a las personas a fin de predicarles el Evangelio. No. Lo único que vemos es que los discípulos se ejercitaban en los 3 puntos que acabamos de mencionar. Ellos se ejercitaban para ser uno con el Señor Jesús al orar, al estudiar la palabra y ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 18:5 dice: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Y de hecho, en el libro de los Hechos, por lo menos 3 veces se menciona que Pablo testificaba que Jesús era el Cristo. Así que en lugar de usar métodos para atraer la atención de las personas, el apóstol simplemente hablaba directamente la palabra proclamando a Cristo. Debemos notar que Pablo, quien es nuestro modelo, se ocupaba en 3 cosas. Él se ocupaba en la oración, en la palabra y en el Espíritu. Y debido a esto, él tenía poder para predicar el Evangelio. Bien, queridos radioescuchas, pasamos ahora a la porción final del estudio vida con Witness Lee. I know a story about D.L. Moody. Yo conozco la historia de Dwight Moody. He was a young apprentice in his uncle's shoe store. Él era un joven aprendiz en la tienda de calzado de su tío. De repente sintió la carga de predicar el Evangelio. Se convirtió en una persona muy prevaleciente, pues se había propuesto hablar sobre el Evangelio al menos a una persona diariamente. Una noche, cuando ya estaba por acostarse, se acordó que no había hablado a nadie ese día. Así que se vistió, se arregló. Ya era bastante tarde, probablemente era la medianoche, y salió a buscar a alguna persona, pero no encontró a nadie. Y de repente se encontró a un policía y le dijo: «Señor, usted necesita a Jesús». Y el policía le respondió: «Vete de aquí, ese es mi problema». Entonces lo regañaron y Moody se regresó a su casa. Pero luego, más tarde, en la noche, ese mismo policía pensó sobre esto. Esto debe ser algo importante, si no, ¿cómo es que esta persona vino a buscarme a la medianoche? Entonces, al día siguiente, el policía esperó ver pasar a Moody y vio dónde vivía. Y más tarde lo fue a buscar y ese policía fue salvo. El poder está aquí, sin trucos. Todo depende de qué clase de persona sea usted. Usted debe ser una persona que tiene una carga, que tiene una constitución apropiada de Jesús. Pablo estaba completamente constituido del Cristo todo inclusivo. Por eso Pablo, siempre que daba un mensaje, únicamente predicaba a Cristo. En Hechos 18:5 vemos que él testificó que Jesús era el Cristo. Debemos aprender de Pablo en cuanto a cómo testificar de Cristo y a enseñar la palabra. No existe un atajo para obtener poder en la predicación del Evangelio. La única manera es orar, estudiar la palabra y ser un solo espíritu con el Señor. En 1 Corintios 6:17, Pablo declara: «Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él». Debemos basarnos en esta palabra.
reclamar este hecho y practicarlo. Podemos decirle así. Pueden decirlo conmigo, díganlo conmigo. Señor, esta es tu palabra. Yo me apoyo en ella y reclamo el hecho de que soy un solo espíritu contigo. Señor, te ruego que cumplas esta palabra. Tú afirmas que eres uno conmigo. Señor, quiero hablar de ti, quiero proclamarte. Cumple esta palabra y demuestra que realmente eres uno con tus seguidores. Amén. Todos debemos aprender a orar así. Alberto, para todos los que alguna vez hemos predicado el Evangelio, ya sea a algún grupo o individualmente, lo que estamos escuchando hoy es de gran valor. Nuestro poder ciertamente proviene de estos tres factores: la oración, la palabra y el espíritu. Y con respecto al último factor, quisiera que nos comentara sobre algo que Witness Lee mencionó en cuanto a ser un solo espíritu con el Señor. ¿Qué significa practicar ser un solo espíritu con el Señor? Esta es una cita de 1 Corintios 6:17, donde Pablo dice: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esta es una declaración muy profunda y a la vez muy misteriosa, que nos muestra que al creer en el Señor Jesús, nosotros entramos en una unión orgánica con Él. Cuando ejercitamos nuestro espíritu para ser un solo espíritu con el Señor, nuestro hablar es uno con el hablar del Señor. Cuando hablamos, es Él quien habla en nosotros. Así que cuando predicamos el Evangelio, tenemos que ejercitarnos para ser un solo espíritu con el Señor, a fin de que Él hable por medio de nosotros. Este es un misterio profundo en la economía de Dios. No obstante, es una realidad que podemos experimentar cada día. Esto me recuerda a Hechos 16, donde leímos que al comenzar Pablo su segundo viaje ministerial, intentó ir a Asia, pero no pudo porque le fue prohibido por el Espíritu Santo. Entonces, él intentó ir a Bitinia, pero la Biblia dice que el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Al final, Pablo y sus colaboradores siguieron de frente a fin de llevar el Evangelio a Europa, lo cual abrió nuevos caminos para la propagación del Cristo resucitado. Es admirable ver cómo Pablo era un solo espíritu con el Señor y se dejaba guiar en la obra, incluso hasta el punto que el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra en Asia para que la predicaran en Europa. ¿Qué le parece esto? Este es un excelente ejemplo que nos muestra lo que es un verdadero hombre de Dios. Pablo no se guiaba por el entorno o las circunstancias a su alrededor, sino que andaba conforme al Espíritu. Aunque tenía varias puertas abiertas, es interesante que él no se dejó guiar por lo externo, sino que fue guiado interiormente por el Señor. El apóstol realmente se ejercitaba en ser un solo espíritu con el Señor en todo momento. Y por eso él tenía poder en su predicación del Evangelio. Una vez más, nuestro poder proviene de la oración, de la palabra y de ser un solo espíritu con el Señor. Alberto, muchas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un verdadero placer el estar aquí. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo.
como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.